Muy buenas. Hoy vamos a tratar las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son un grupo de fármacos psicotrópicos, es decir, actúan a nivel del sistema nervioso central y son de un uso muy extendido. Lo vamos a ver tanto en el paciente de primaria como en las distintas especialidades, incluso para uno mismo, cuando la situación de alrededor a uno le desordena. Por tanto, he considerado importante saber conocerlas y tener un conocimiento mínimo de su manejo. Así que, vamos a ello. El término benzodiazepina deriva de su estructura química, compuesta por un anillo de benceno y un anillo de diazepina. Las distintas benzodiazepinas vendrán por los distintos radicales en las distintas posiciones de la molécula. Y ahora, ¿cómo actúa una benzodiazepina? Si recordamos la clase del otro día, en donde hablábamos del neurotransmisor GABA, decíamos que todas las células de nuestro cuerpo, ahora hablando de las neuronas, tenían una polaridad negativa con respecto al exterior en su estado de reposo de equilibrio dinámico y que ahí no trabajaban. También decíamos que el neurotransmisor GABA era el principal neurotransmisor inhibidor, que lo que conseguía era inhibir a la neurona posináptica, es decir, hacerla aún más negativa, evitando que se despolarice, evitando que se produzca ese cambio momentáneo de polaridad, ese potencial de acción para que trabaje. Es decir, el GABA tenía una acción inhibitoria, era el principal neurotransmisor inhibidor. En un recordatorio, decimos que el GABA, aquí, cuando sale al espacio sináptico, se acoplaría al receptor GABA. El receptor GABA-B ahora no nos interesa. Y este receptor dejaría entrar cloro, carga negativa, que haría todavía más negativa, hiperpolarizaría y nos evitaríamos así que un estímulo excitador, por otro lado, como hemos dicho, pudiese despolarizarla. Nos evitaríamos la producción de un potencial de acción. Evitaríamos que la célula trabajase. Bueno, entonces, habiendo recordado esto, ¿qué es lo que hace una benzodiazepina? Bueno, pues una benzodiazepina, aquí os he hecho una ampliación de este canal. Este canal que vemos aquí os he hecho una ampliación en donde en el centro estaría el canal cloro y en donde ya dijimos en la clase anterior, el receptor GABA-A estaba compuesto por dos subunidades alfa, dos subunidades beta y una subunidad que podía ser gamma, epsilon, etc. Bueno, pues como ya también dijimos en la clase anterior, las benzodiazepinas se unían aquí, en la interfase entre la subunidad alfa y la subunidad gamma, aquí. La benzodiazepina no sustituye al GABA. Lo que va a hacer es potenciar la acción inhibitoria, o sea, la neurotransmisión GABAérgica. Es decir, el GABA, al acoplarse a su receptor GABA-A, el canal, aquí suponemos está el canal cloro, el canal se abre 5 veces en un espacio de tiempo X, al unirse o al tener también el receptor unido a la benzodiazepina, el canal aumentará su frecuencia de apertura, es decir, se abrirá 15 veces en ese mismo espacio de tiempo. ¿Qué consecuencia trae? Pues que al abrirse más, entrará más cloro, hiperpolarizaré más la neurona. Por tanto, estoy potenciando la neurotransmisión inhibitoria del GABA. Así se dice que la benzodiazepina es un modulador alostérico positivo de la neurotransmisión GABAérgica. ¿Y qué utilidad puede tener esto? O sea, ¿qué interés tiene el potenciar la acción inhibitoria del GABA? Bueno, pues podemos usarlo, por ejemplo, en estados de ansiedad. Como ya veremos, la ansiedad es un estado de activación del sistema nervioso central, en donde además hay un cortejo vegetativo, un error de interpretación, en donde se vive una situación incómoda y, en este caso, las benzodiazepinas nos ayudarían a corregir, a inhibir esta excitación neuronal. Así os he puesto, por ejemplo, que esto nos sirve para la ansiedad. También nos sirve, por ejemplo, para tratar las convulsiones. Como sabemos, un foco en el cerebro, un foco de descarga de excitación neuronal, produce o puede producir una convulsión. Por tanto, nos puede interesar apagar, facilitar, ayudar al GABA a que apague esa zona del cerebro para corregir una convulsión. También nos puede ayudar para el tratamiento, por ejemplo, de una contractura muscular, así lo usamos como miorrelajante, o también para zonas del cerebro que están hiperestimuladas y que se encargan del ritmo sueño-vigilia, en donde nos interesa apagarlas para producir o para corregir el insomnio. Así también veremos que se usan en el insomnio.
Y ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, más en profundidad. Hemos dicho que la benzodiazepina se va a unir en la interfase, en la unión entre las subunidades alfa y gamma, es decir, aquí, del receptor GABA-A. Bueno, pues saber que la subunidad alfa hay de varios tipos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero la benzodiazepina no se va a acoplar a todas. Así, la 1, la 2, la 3 y la 5 son ricas en histidina y por tanto serán afines a las benzodiazepinas. Y las benzodiazepinas no se van a unir, aunque tenga una subunidad alfa, a la 4 y a la 6, que serán ricas en arginina. Estas variedades van a determinar los diferentes tipos de receptores a benzodiazepinas. Y es que este trocito de aquí, en la interfaz entre la subunidad alfa y la subunidad gamma, se conoce como receptor a benzodiazepina o receptor omega. Por tanto, hemos visto que puede haber variedades y se conocen 3 tipos de receptores omega o receptores a benzodiazepinas: los omega 1, los omega 2 y los omega 3. Los omega 3 no los vamos a tratar por su localización extraneuronal y porque se desconoce todavía su función. Además nos van a complicar. Por tanto, nos centramos en los omega 1 y en los omega 2. Pasa que los receptores a benzodiazepinas están localizados por todo el sistema nervioso. Sin embargo, hay en zonas en donde predomina más un tipo que otro. Por ejemplo, en la zona del cerebelo predomina más el omega 1, en la zona de la amígdala o médula espinal predomina más el omega 2, y es por eso que como esas zonas del cerebro se pueden dedicar más a una función u otra, las benzodiazepinas que trabajan o que se fijan o que buscan esa zona más en concreto tienen más efectos en la sedación, o por ejemplo las benzodiazepinas que actúan o que se acoplan con mayor afinidad a los omega 2 tendrán más efecto como anticonvulsiva o miorrelajante. Es por eso que alguna benzodiazepina va a tener algún uso más en concreto. Por ejemplo, el clonazepam, como ya veremos, se prefiere como anticonvulsivo. El diazepam se prefiere, por ejemplo, como miorrelajante. No obstante, no nos guiamos a la hora de seleccionar una benzodiazepina por si tiene preferencia por un fármaco u otro, ya que estos receptores, como he dicho, están distribuidos por todo el cerebro y las benzodiazepinas tampoco son tan exquisitas en su especificidad. Además de que tienen una dosis-efecto. Todos sabemos que si tomamos una benzodiazepina te puedes relajar, pero si tomas 10 te duermes. Por tanto, intuimos de eso que aunque tuviesen cierta especificidad, aumentando la dosis van a actuar tanto con un receptor como con otro. Por tanto, salvo esto os lo he contado para explicaros por qué, como luego veremos, hay alguna benzodiazepina que tiene más una indicación preferente para algún tipo de patología. Pero en general, en la clínica, no nos vamos a guiar por si es más sobre omega 1 o sobre omega 2, sino que nos vamos a guiar por su tiempo de vida media o si produce metabolitos activos o no. Así empezamos a tratar la farmacocinética. En cuanto a la absorción y distribución de las benzodiazepinas, os he hecho aquí un monigote para explicar que las benzodiazepinas se absorben de forma inalterada por vía oral y que en concreto hay unas que se absorben más rápidamente y por tanto tienen mayor rapidez en su inicio de acción, en concreto el diazepam, el alprazolam, el lorazepam y el triazolam. También se pueden algunas, como ya explicaremos después, absorber por vía intravenosa. Pero la vía de uso más frecuente es la vía oral. Estas, como hemos dicho, tienen mayor rapidez de absorción. ¿Y dónde se metabolizan? Se metabolizan a nivel hepático. Vamos a ver. Vamos a suponer que el fármaco llega y llega un momento que tiene que ir a metabolizarse. En este caso, se metabolizan a nivel hepático y hay unas que se metabolizarán por reacciones de fase 1 y otras se metabolizarán por reacciones de fase 2. Las de fase 2 no nos van a producir metabolitos activos y, sin embargo, las que se metabolicen por reacciones de fase 1 nos van a producir metabolitos activos. Vamos a repasar esto brevemente. Como sabéis, o para recordar, ya lo daremos en una clase repasando farmacocinética, cuando un fármaco llega su momento, llega al hígado,
puede metabolizarse o biotransformarse a través de reacciones de fase 1 o a través de reacciones de fase 2. Las reacciones de fase 1 están mediadas por el citocromo P450. P450. En concreto, sabéis que la familia más abundante dentro de este citocromo es la 3A4. Pero bueno. Las reacciones de fase 1 comprendían las reacciones de oxidación, hidrólisis, etc. Y estas podían dar o no metabolitos activos. Tenemos aquí una M y una A, metabolitos activos. Sin embargo, las reacciones de fase 2 eran por conjugación con sustancias endógenas, en concreto, de forma más frecuente se conjugaban con ácido glucurónico. Y las reacciones de fase 2, por tanto, las reacciones de fase 2 no daban metabolitos activos. Las benzodiazepinas habrá unas, por tanto, que se metabolizarán con reacciones de fase 1, que nos producirán metabolitos activos, y habrá otras que se metabolizarán por reacciones de fase 2, que tendremos la ventaja de que no producirán metabolitos activos. ¿Qué utilidad va a tener para nosotros esto en clínica? Pues, por ejemplo, para un paciente anciano, en donde a lo mejor la función hepática está disminuida, o para un paciente hepatópata, vamos a preferir fármacos que se metabolicen por reacciones de conjugación, es decir, por reacciones de fase 2. En concreto, ¿cuáles son estos? El lorazepam, bueno, escribir así es un poco complicado, el oxazepam y el temazepam. Eso lo voy a volver a poner, a ver mejor escrito, lorazepam, por ende el lormetazepam también, el oxazepam y el temazepam. Está igual de mal escrito, pero bueno, me apetecía volver a escribirlo. Por tanto, llegado a este punto, ¿qué hemos visto? Pues que algunas van a tener, bueno, primero sus indicaciones generales para qué se usan, que algunas, como hemos visto, van a tener alguna indicación más en concreto y que si nuestro paciente que nos acude a la consulta es un paciente hepatópata o anciano, vamos a preferir las de fase 2, es decir, el lorazepam, oxazepam y temazepam. De aquí surgirán metabolitos, activos o no, y como parámetro farmacocinético que ya estudiaremos dentro de la excreción, hablamos de el tiempo de vida media. Y como en ese punto hay mucha variedad dentro de las benzodiazepinas, las hemos clasificado en 3 grupos: vida media larga, en vida media intermedia y en vida media corta. ¿Y cuáles metemos dentro de cada uno de estos grupos? Vamos a verlo. Vais a ver distintas clasificaciones, pues como ya os he dicho, existe un rango muy amplio interindividual y más en la población anciana. Incluso clasificaciones en donde son pues a partir de 20 horas, menos de 20 horas. Yo la clasificación que os he hecho es menos de 6 horas, con lo cual nos referimos a vida media corta o ultracorta. La vida intermedia iría de 6 a 12 y la vida media larga es un fármaco que tiene una vida media de más de 12 horas. Dentro de las de vida media larga, más de 12 horas, tenemos el clonazepam, el clorazepato, el bromazepam y el diazepam. Las de vida intermedia, que irán de 6 a 12 horas, en donde tenemos el alprazolam, el lorazepam, por ende el lormetazepam, con acción un poquito más hipnótica, el oxazepam y el temazepam. Y luego, de vida media corta o muy corta, el midazolam, el triazolam y las 3 zetas. Las 3 zetas nos referimos a los fármacos no benzodiazepínicos, son fármacos hipnóticos, son fármacos inductores del sueño y en los que destacamos el zolpidem, como ahora veremos. Dicho así, suena un poco complicado, por tanto, vamos a verlo con un dibujo, con una regla mnemotécnica. Primero os la digo aquí, el clonazepam
Aquí podemos imaginar a una persona que está clonando patos de broma todo el día. Ahora lo veremos con un dibujo. Nos vamos a imaginar a un señor que está clonando patos de juguete, patos de broma todo el día. O sea, serán, pues como ya dice su nombre, todo el día, de vida media larga. Para recordar las de vida intermedia, podemos sacar una frase que es al lorox con el tema. Ya veréis qué dibujos he hecho. Y las de vida media corta, por su poca utilidad, bueno, mejor dicho, por su poca utilidad, no. O sea, el midazolam es ya lo tratamos para un insomnio rebelde, un insomnio grave. Y las 3 zetas, en concreto el zolpidem, es el que más vamos a usar como inductor del sueño. Vamos a ver esto con un dibujo. Y así usamos un dibujo para recordar mejor las benzodiazepinas de vida media larga. Nos imaginamos un hombre, un señor, clonando patos de broma. Vemos que todos los patos son iguales, los está clonando y son patos de broma. Y esto lo está haciendo durante todo el día. Vemos aquí que es desde el amanecer hasta el anochecer. Y es que son todo el día, son benzodiazepinas de vida media larga. Por tanto, ¿cuáles son las benzodiazepinas de vida media larga? Clona patos de broma todo el día. El clonazepam, el clorazepato, el bromazepam y el diazepam. ¿Cómo recordamos las benzodiazepinas de vida intermedia? Pues vemos aquí un loro que nos está enseñando un tema y nos dice que prestemos atención al lorox con el tema, al lorox con el tema, alprazolam, lorazepam, oxazepam y temazepam. Y así hemos visto las de vida media larga y vida intermedia. Las de vida media corta son, como hemos dicho, el midazolam y el triazolam. Y las 3 zetas, el zaleplon, el zolpidem y la zopiclona. Estos 3 últimos son fármacos hipnóticos no benzodiazepínicos, son inductores del sueño, como hemos dicho. Y otro grupo de fármacos que tenemos que recordar son los que se metabolizaban por reacciones de fase 2, es decir, por conjugación y que no producían metabolitos activos, y que, como dijimos, eran importantes en el paciente hepatópata o en el paciente mayor. Así, para recordarlos y tenerlos presentes siempre en nuestro manejo en clínica, he hecho este dibujo en donde vemos que hay un loro y yo, por sus miradas, imagino que han tenido tema. Creo que el loro ha tenido tema con la osa. El loro tuvo tema con la osa. Y así recordamos que las benzodiazepinas que se metabolizan por reacciones de fase 2 son el lorazepam, temazepam y oxazepam. Así, con este dibujo recordamos, y no se nos pueden olvidar, las benzodiazepinas de vida media larga. Vemos que está clonando todo el día. Las benzodiazepinas de vida intermedia y las benzodiazepinas de metabolización no hepática o de metabolización fase 2, es decir, que no producen metabolitos activos. Las de vida media larga, como dijimos, se prefieren para tratar la ansiedad, para estar cubiertos todo el día. Serían el clonazepam, clorazepato, bromazepam y diazepam. Las de vida intermedia se van a preferir para tratar el insomnio, es decir, no nos interesa estar cubiertos todo el día y no nos interesa, por tanto, tener ese efecto residual al levantarnos, y serán alprazolam, lorazepam, oxazepam, temazepam. Y también nos interesan las benzodiazepinas de metabolización no hepática o metabolización sin metabolitos activos. Lorazepam, temazepam, oxazepam. Espero que os haya gustado el dibujo. Como siempre, soy partidario o creo que dibujando o con dibujos todo se recuerda mejor, y por eso intento esmerarme en cada ilustración que os enseño. Bueno, pues teniendo esta clasificación, ¿cómo la podemos manejar en clínica? Bueno, pues de forma general diremos que las de vida media larga se usan más para tratar estados de ansiedad.
Es decir, uno cuando está ansioso, de normal está ansioso todo el día, o es una ansiedad larga, y nos conviene tenerle cubiertos durante todo el día. Sin embargo, si es una persona que nos consulta por problemas para dormir, ya veremos que cuando tratemos el insomnio, hay varios tipos de insomnio, el de conciliación, el despertar precoz, etc. Pero de normal nos interesan unas benzodiazepinas que rápidamente o que lo más rápido posible puedan desaparecer del cuerpo y no nos dejen ese efecto residual. Por tanto, para problemas de insomnio, preferiremos las de acción intermedia. Vamos a ver con un dibujo, para terminar, las indicaciones principales de cada benzodiazepina y a ver qué os parece. Vamos allá. Como hemos dicho, sirve para tratar la ansiedad. La ansiedad la trataremos con benzodiazepinas de forma aguda, es decir, preferiblemente menos de 3 meses, incluyendo un mes de retirada. Aunque en la práctica vamos a ver que muchas veces se utiliza de forma crónica. También se pueden usar como coadyuvante al inicio del tratamiento con antidepresivos, en la ansiedad o en depresión. También, como hemos dicho antes, sirve para el tratamiento agudo del insomnio. Lo ideal sería no estar tratando más de 2 meses, incluyendo un mes de retirada. ¿Por qué no es conveniente un tratamiento prolongado con benzodiazepinas para tratar el insomnio? Pues entre otras cosas porque las benzodiazepinas aumentan la fase 2 o sueño superficial y disminuyen el sueño delta y REM. También hemos dicho que sirve para tratar los espasmos musculares. En concreto aquí ya hemos explicado que preferiremos utilizar el diazepam. También hemos explicado que es útil para las crisis epilépticas y en concreto preferíamos el clonazepam, aunque también se puede utilizar el diazepam, preferiblemente vía rectal. También es útil para la desintoxicación de alcohol y otras sustancias, en concreto para el tratamiento de abstinencia y delirium tremens. En este caso preferimos el diazepam. También sirve para el tratamiento de la acatisia secundaria, como ya veremos, al tratamiento con antipsicóticos. La acatisia es esa inquietud motora, es un efecto adverso extrapiramidal de muchos antipsicóticos. Y en este caso también preferiremos usar el clonazepam o lorazepam. En el trastorno bipolar también podremos usar benzodiazepinas junto con el litio. En este caso también preferiremos usar el clonazepam. ¿Y cuáles van a ser sus efectos adversos? Pues de su efecto se presume o se intuye que uno de ellos, en concreto el más frecuente, va a ser la hipersedación. Y como ya dijimos en la clase del GABA, todas las sustancias que actuaban a nivel del receptor GABA causaban dependencia física o psíquica. Además, en este caso, en las benzodiazepinas, una retirada brusca puede llevar a un síndrome de abstinencia. ¿Y cuáles van a ser sus contraindicaciones? Es decir, ¿en qué pacientes tenemos que tener especial cuidado? Cuando explicamos la farmacocinética hace un ratito, dijimos que tenían buena absorción oral y se nos olvidó decir en su momento que tenían una buena penetrabilidad, o sea, que difundían bien la barrera hematoencefálica y también la barrera placentaria. Por tanto, hay que tener especial cuidado o precaución con la mujer embarazada. Como también dijimos, en el paciente patópata hay que tener también especial cuidado y usar las benzodiazepinas que se metabolizaban por reacciones de fase 2. Estará contraindicado en la apnea del sueño y en el EPOC, así como en el glaucoma de ángulo cerrado. Y una cosa divertida. Sabéis que circula la leyenda de que Walt Disney, para dibujar a uno de los enanitos de Blancanieves, se basó en un amigo que tenía miastenia gravis. Y así dibujó a Dormilón, con esos músculos flácidos, esa mirada perdida, esos hombros caídos. Y así lo vamos a recordar mejor. Vamos a ver, por tanto, las contraindicaciones de las benzodiazepinas en otro dibujo. Y aquí os he hecho un dibujo para recordar las contraindicaciones de las benzodiazepinas. Como hemos dicho, estará contraindicado o hay que usarlas con especial precaución en la apnea del sueño y en el EPOC. Dijimos también que están contraindicadas en el embarazo y la lactancia.
Y también hemos explicado que en enfermedad hepática hay que tener especial cuidado y si se usan hay que usar preferiblemente las benzodiazepinas de metabolización no hepática o de metabolización fase 2. Y por último, como hemos dicho, estará contraindicado en la miastenia gravis. Y además os he puesto aquí una regla mnemotécnica porque lo preguntan mucho en el examen MIR. Miastenia, y es que ni afecta reflejos ni afecta pupilas. Y es que una de las características de la miastenia es que tiene reflejos miotáticos normales, no hay trastornos de la sensibilidad ni calambres y no existe alteración del sistema nervioso autónomo, incluidas las pupilas. Y así, con este dibujo, recordamos mejor las contraindicaciones de las benzodiazepinas. Y ya para terminar, ¿cómo tratamos una intoxicación aguda por benzodiazepinas? Pues ya dijimos en la clase del GABA que existía un fármaco que se llama flumazenil que interactuaba en el mismo lugar de unión, aquí en la misma interfase, en donde actuaban las benzodiazepinas, usándose por tanto de antídoto. Antídoto de la sobredosis de benzodiazepinas, el flumazenil. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya resultado didáctica y bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias.